Hola, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra. Vamos a hacer un análisis y quisiera que fuéramos a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 14. Se trata de la parábola de los talentos. Es un pasaje que es muy conocido por muchos de ustedes. Dice así: el reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse, llamó a sus siervos y los dejó encargados de administrar su fortuna. A uno de ellos le dio 5 bolsas de dinero, al segundo le dio 2 y al otro una. A cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. Después se fue a su viaje. Inmediatamente, el que había recibido las 5 bolsas de dinero comenzó a invertir el dinero y ganó otras 5 bolsas. Asimismo, el que recibió 2 bolsas de dinero ganó otras 2. Pero el que recibió una bolsa fue, hizo un hueco en el suelo y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo regresó el patrón y empezó a arreglar cuentas con los siervos. El hombre que había recibido las 5 bolsas de dinero se acercó al patrón y trajo 5 bolsas más. Le dijo: Señor, usted me dejó encargado de 5 bolsas de dinero. Aquí hay 5 bolsas más que yo gané. Su patrón le dijo: muy bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel en poca cantidad, te dejaré a cargo de más, te pondré a cargo de más. Ven y alégrate con tu patrón. Después, el hombre que había recibido 2 bolsas de dinero se le acercó y le dijo: Señor, usted me dejó encargado de 2 bolsas de dinero. Aquí están 2 bolsas más que yo gané. Su patrón le dijo: bien hecho, eres un buen siervo y digno de confianza. Como fuiste fiel en poca cantidad, te pondré a cargo de mucho. Ven y alégrate con tu patrón. Entonces, el hombre que había recibido una bolsa de dinero se acercó a su patrón y le dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre duro, cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo, fui y escondí la bolsa de dinero en el suelo. Tome lo que es suyo. El patrón le contestó: eres un siervo malo y perezoso. ¿Sabes que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado? Por eso debiste poner mi dinero en el banco. Así, cuando yo volviera, tendría mi dinero más los intereses. Entonces el patrón les dijo a los otros siervos: tomen la bolsa de ese siervo, y désela al que tiene 10 bolsas. Sí, porque el que use bien lo que se le da, recibirá más de lo y aún más de lo que necesita. Pero al que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Y les dijo a los otros siervos: escuchen a este siervo, echen a este siervo inútil afuera de la oscuridad, en la oscuridad, donde la gente llora y cruje los dientes. Bueno, en esta parábola es necesario entender de que a veces no importa cuánto tengamos, lo importante es cómo lo usamos. Pero eso no solamente se refiere al dinero, en realidad se refiere al talento que Dios nos dio para ponerlo a su servicio a favor de los demás. Yo les voy a contar una historia que es prácticamente lo mismo, en otro contexto, en otra época. Sin embargo, va a haber un momento en el que va a venir una confusión y es necesario que eso pase, porque aquí vamos a extractar o vamos a analizar 3 aspectos. 1 es el trabajo, 2 es la recompensa y 3 es el juicio. ¿Ok? Bueno, se trata de un hombre que tenía 3 hijos. Entonces, él quería irse de un viaje de negocios, así que los llamó a los 3 y les dio una cantidad igual a cada uno. Les dijo: con esta cantidad quiero que me construyan una casa, es decir, una casa pequeña, una maqueta, por decir una cosa así.
Así que después de que yo regrese, miraré qué fue lo que hicieron ustedes con el dinero que les di. A ver, uno de ellos, el más sagaz, el más, digamos, inteligente, el más astuto, cogió el dinero, fue y compró mercancía, vendió, ganó el doble y se compró unos materiales, digamos, muy finos para construir la maqueta. Contrató un ingeniero o un arquitecto, bueno, a quien corresponda, y hicieron no una maqueta hermosa, sino una verdadera obra de arte. El otro hijo, simplemente pues agarró el dinero, fue y compró el material que le alcanzó con ese dinero y él mismo pues a través de sus investigaciones y lo que pudo consultar con uno, con otro, también hizo su maqueta a su estilo. ¿Sí? También, ¿no? Una maqueta aceptable, obviamente no tan hermosa como la que hizo su otro hermano, pero en realidad hizo su esfuerzo y en realidad hizo una maqueta. El tercero cogió el dinero y en el momento en que montó en su moto para ir a comprar los materiales, la moto se le varó. Tuvo necesidad de mandarla a arreglar, no tenía dinero en esos momentos, así que descontó parte del dinero que el papá le había dado para comprar los materiales para la maqueta, mandó a arreglar la moto, o sea que la compra quedó, por lo pronto quedó suspendida, quedó aplazada esa compra de los materiales. Después en la universidad se le presentó una amiguita y decidieron salir por ahí a tomarse algo, así que tampoco tenía dinero en ese momento y empezó a despuntar de lo que el papá le había dado para los materiales de la maqueta. Y así fueron pasando los días, ¿sí? Hasta que un día decidió pensar y dijo, carajo, mi papá me dio plata para la maqueta y yo no he hecho nada. Yo respeto, yo quiero mucho a mi papá, yo sé que mi papá, mejor dicho, confía en mí. Así que no, voy a ir a buscar el dinero prestado, lo que sea, pero es más aún, voy a prestar el doble lo que mi papá me dio y voy a mandar a hacer una maqueta tan bonita como la que hizo mi hermano. Perfecto, sí, se fue donde un amigo en la universidad, el que presta dinero, el rico de la universidad, y bueno, entregó lo que tenía, incluso hasta entregó la moto como empeño para adquirir, para que le prestaran el dinero. Ok, sí, entonces el muchacho le dijo, bueno, listo, entonces pase mañana por la plata. Efectivamente, el hombre fue al otro día por el dinero, le entregaron el dinero, pero dio la casualidad que ese mismo día llegó el papá de viaje. Así que el hombre no tenía tiempo ni para comprar materiales y mucho menos para mandar a hacer la maqueta. Así que pensó y dijo, bueno, yo tengo que ser sincero. Le voy a decir a mi papá qué fue lo que pasó y es más, no le voy a dar solamente el dinero que él me dio, sino le voy a dar el doble, o sea, lo que me prestaron, ¿sí? Porque la verdad yo respeto y quiero mucho a mi papá, entre comillas. Así que llegó el papá y los tres chicos se reunieron. Entonces vino el primero, le mostró su obra de arte, una cosa espectacular. El papá simplemente lo miró, no dijo nada. Vino el segundo y le mostró su maqueta y pues hubo algo muy particular. El muchacho que hizo la maqueta por sí mismo, él todo el tiempo se reía, todo el tiempo estaba muy alegre. Es más aún, cuando empezó a mostrarle cómo había hecho la maqueta a su papá, se cayó el techo de la maqueta. Pero antes de ser eso un motivo de preocupación, simplemente él se rió a carcajadas, salió corriendo y acomodó de nuevo el techo de la maqueta. Es más, el papá también se rió. Es más, todos sus hermanos también se soltaron de la risa de ver esa locura. ¿Sí? Pero vino el tercero y le expuso el caso al papá. Y pues obviamente le comentó todo lo que había pasado y le entregó el dinero. El papá tampoco dijo nada. Simplemente tomó el dinero y lo guardó. Así que
En determinado momento todo parecía muy silencioso, nadie sabía qué decir. Obviamente el muchacho que hizo su buen trabajo con la maqueta, que le pagó al ingeniero para que se le hiciera, esperaba su recompensa. El otro pues simplemente no esperaba nada, simplemente había cumplido con lo que su papá le había encomendado. Y el otro pues también estaba esperando pues a ver qué le iban a decir. Simplemente el hombre llega y se acerca al muchacho que hizo la maqueta por sus propios medios y le hizo una pregunta. Hijo, ¿te divertiste? La pasaste bueno, ¿verdad? El muchacho simplemente se quedó mirando y le dijo, le voy a ser sincero, papá, me la gocé. Todo el tiempo me la gocé, desde el momento en que compré los materiales hasta el mismo momento en que empecé a trabajar por la maqueta. De verdad, me la gocé. Dijo, bien hecho. Así que sacó el dinero que le dio su otro hijo y se lo entregó. Este es el premio. Me encantó tu trabajo. Aquí es donde se presenta la confusión más tenaz, porque si vamos a los hechos de la parábola, ¿sí? Quien debía haber recibido más era el que había hecho el excelente trabajo, el que había invertido y había ganado el doble. Y además de eso, había construido una obra de arte. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es posible que esto suceda? De hecho, el muchacho protestó y le dijo, papá, ¿cómo así? Mira todo lo que yo hice, mira el trabajo que hice, mira todo lo que se invirtió, ¿sí? Y tú reconoces el trabajo de mi hermano, que incluso se le cayó el techo. Es como contradictorio, eso no es correcto. La parábola dice claramente, al que tiene poco, hasta, mejor dicho, se le quitará hasta lo que no tiene y se le dará al que tiene más. ¿Sí? Eso sería como quien dice lo lógico. Así que el hombre rompe el silencio y le dice, primero que todo, yo no te pedí que hicieras eso, te di un dinero, ¿sí? Para que compraras unos materiales. No te pedí que invirtieras ese dinero, simplemente que compraras unos materiales. Y segundo, tú no hiciste esa maqueta, la mandaste a hacer, que es diferente, ¿sí? Y tercero, que es tal vez lo más importante, durante mucho tiempo, o durante el tiempo que hiciste la maqueta, no te fijaste en nadie, te concentraste en lo tuyo, ¿sí? Fuiste egoísta, ¿sí? En cambio, tu hermano todo el tiempo se la gozó, todo el tiempo lo disfrutó, y a ti, le dijo al tercer hijo, simplemente eres un perezoso, ¿sí? Eres irresponsable, y no pretendas que por el hecho de que me diste el doble de lo que yo te di, no vas a recibir mi regaño o a recibir, digamos, de mí un juicio como que decirte que seas irresponsable y que no seas así por el resto de tu vida, porque pudiste haber tenido muchos motivos para despuntar ese dinero, pero el objetivo era uno solo, ¿sí? Así que no tengo ningún tipo de agradecimiento hacia ti por ese lado. Miren, yo les dije a ustedes que íbamos a analizar tres aspectos. Uno es el trabajo, otro la recompensa y otro el juicio. Como es normal y es entendible, muchas veces se tiene, digamos, la creencia de que cuando uno trabaja más tiene. Y muchas veces las matemáticas pues no mienten, la producción es así, entre más uno produzca pues más recoge, es lógico, sí, pero acordémonos de que el trabajo viene como castigo, como consecuencia de un castigo en el jardín del Edén, cuando Adán desobedece a Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede acá? Tenemos dos extremos, el hijo irresponsable y el hijo demasiado trabajador, ¿sí? Son los dos extremos del trabajo. Uno es la vagancia y otro es el esclavismo, porque eso es lo que produce, digamos, el exceso de trabajo o la importancia que el ser humano le pueda dar al trabajo. Esclavitud. ¿Y todo para qué? Para buscar una aceptación social, para que el mundo vea que somos perfectos, que somos excelentes. Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos eso? Simplemente nos olvidamos
de las personas a nuestro alrededor y solamente pensamos en nosotros mismos. Porque tal vez este muchacho, además de querer hacer algo para impresionar a su padre, estaba tal vez tratando de impresionarse a sí mismo o impresionar al mundo, ¿sí? No buscaba, digamos, la satisfacción, no encontró en esos momentos la alegría de hacer un trabajo espectacular, un trabajo bueno, sino que simplemente quería lucir, quería brillar por sí mismos. Eso nos pasa a todos. Muchas veces queremos cosas que los demás tienen o queremos alcanzar grandes metas y para alcanzarlas pagamos un precio muy, muy caro, como por ejemplo abandonar nuestra familia, olvidarnos del cariño de nuestros hijos, de nuestras esposas o nuestros esposos, ¿sí? Entonces, muchas veces por tener más, nos olvidamos de las demás personas. Y sí, puede ser que lo que tengamos, lo que hacemos e incluso las obras que hagamos pueden ser perfectas para el mundo, pero eso no es perfecto para Dios. En este caso, la comparación de las 3 maquetas, nos dimos cuenta que Dios simplemente valora el trabajo por sí mismo. Muchas veces hemos escuchado que el mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a sus escogidos. Perfectamente Dios puede hacer muchas cosas, como nuestro Señor Jesucristo pudo haber, digamos, multiplicado los panes y los peces y darle de comer a 5,000, ¿sí? Pero Él prefirió contar con un joven que tenía 5 panes y 2 peces. De la misma manera, cuenta contigo para poder hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6 nos dice: lo que yo deseo de ti es fiel amor y no sacrificios. Quiero que ustedes me conozcan, no que me hagan ofrendas. Así de sencillo. Yo les comentaba que lo que es perfecto para el mundo no es perfecto para Dios, ¿sí? Y en realidad eso es así. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 2. Dice claramente: siempre estuvo cerca del Señor, creció como una pequeña planta, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. ¿Ustedes saben de quién está hablando el profeta en este pasaje? Simplemente está hablando de la creación más perfecta de Dios para el mundo. Está hablando de su Hijo Jesucristo. Tal vez Jesucristo no era un galán. Tal vez Jesucristo no era un ser atractivo. No era un ser que con solo su presencia impactara a todo el mundo. Pero fue el hombre más perfecto, el hombre más admirable que pisó la tierra, ¿sí? Hoy en día nosotros nos fijamos en varios ejemplos, de personas que con solo su presencia, a pesar de que no sean perfectas físicamente, ¿sí? Esto nos llenan de confianza y nos llenan de mucha tranquilidad. Tal es el caso, por ejemplo, de Nick Vujicic, un muchacho que no tiene brazos ni tiene piernas y sin embargo tiene una palabra, unos mensajes y una motivación que vuelve locos a todo el mundo. De la misma manera actúa Dios en nuestra vida. Tal vez nuestras obras no sean perfectas, pero para Él lo son. No son perfectas para el mundo, pero para Él sí lo son, ¿sí? Entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo conozcamos a Él, ¿sí? Que tengamos amor fiel y no sacrificios, ¿sí? Que lo conozcamos. Las ofrendas se pasan a un segundo plano, porque eso no nos califica. Bueno, les había hablado de que, bueno, esta es la parte del trabajo, ya más o menos vamos entendiendo. La otra parte tiene que ver con la recompensa. A ver,
muchas veces nosotros creemos que nuestro trabajo, digamos en el caso como servidores, o nuestro trabajo común y corriente, no se ve bien remunerado ni bien recompensado. Esto muchas veces decimos nosotros no somos empleados, somos subempleados. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad que no tiene nadie, somos únicos, somos irrepetibles, pero no nos pagan de acuerdo a lo que nosotros verdaderamente producimos o trabajamos. Entonces, hay un versículo muy bonito con el cual yo me encontré, ¿sí? Y es que Dios siempre está pendiente de todo esto. Hebreos capítulo 6, versículo 10 nos dice: Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor, ayudando al pueblo de Dios, y continúan haciéndolo. Tenemos la esperanza de que Dios no es injusto, de que Dios siempre se acuerda de nosotros y que siempre nos dará la recompensa. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la clave? La clave es trabajar con alegría. La clave es siempre rebosar entusiasmo, es rebosar amor. Miren, cuando uno trabaja en lo que le gusta, cuando uno trabaja en lo que quiere, cuando tú sirves en la iglesia en lo que a ti te gusta, en lo que te apasiona, no solamente recibes el respaldo de Dios y tus obras y tu trabajo es excelente, sino que Dios se encarga de darte tu recompensa. Aunque claro está, tal vez la recompensa más grande que un hombre pueda recibir o que una mujer pueda recibir es hacer su trabajo con alegría, con mucho entusiasmo, con mucho amor, pensando siempre en las demás personas, no en sí mismas, ¿sí? No seamos como el muchacho de la historia que hizo la excelente maqueta, ¿sí? Porque él pensaba era en su aceptación social, en que el mundo lo adulara. No, cuando uno hace su trabajo debe pensar en las demás personas, porque el mandamiento es muy claro. Ama a Dios y ama a las demás personas como a ti mismo. Entonces, lo que queremos, lo que Dios quiere de nosotros es eso. Y nuestra principal recompensa, ¿sí?, es hacer nuestra cosa, nuestro trabajo, nuestra labor con alegría, nuestro servicio con alegría, pensando siempre en eso, en Dios, en las demás personas a quienes les estamos sirviendo. De veras que después vendrán las añadiduras, es decir, un buen pago, digamos, propiedades, exaltación, adulación, admiración, pero esos son solo añadiduras que son consecuencia de lo que nosotros hacemos y los hacemos bien y lo hacemos para Dios. Entonces ya tenemos el trabajo y tenemos la recompensa. Ahora vamos a la otra parte, que es el juicio. Todas estas parábolas que cuando nuestro Señor Jesucristo compara el reino de Dios se parece a. Todo esto nos enseña a que nosotros tenemos que estar preparados para la futura venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre se nos da no solamente una enseñanza, sino también una advertencia de qué es lo que a lo que nosotros tenemos que apuntar, en qué es lo que tenemos que prepararnos. Y pues esta parábola de los talentos no es otra cosa que eso, ¿sí? Poner al servicio de Dios y de las personas nuestros talentos, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Además, en cualquier momento, así como llega el patrón de una manera inesperada, llegó el papá el día que menos los pensaba, así vendrá nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Pero lo que pasa es que esa segunda venida de Cristo también como que nos pone, no solamente nos pone en alerta, sino que nos pone como nerviosos, como preocupados, y muchas veces si de pronto llegamos a pensar de que caramba, esto
por ejemplo, esta pandemia va a acabar con todo el mundo se acabó, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí yo corro como el muchacho de la historia que les conté, el irresponsable, corro a enmendar mis errores, a reconciliarme con las personas de una manera express, de una manera rápida, porque ya viene el patrón. Entonces nos desesperamos. De igual manera, o somos como el joven que hizo la maqueta extraordinaria. Simplemente nos concentramos en nosotros mismos y nos importa un comino el mundo. Nos importa, si yo me salvo, no me interesa si se salva el mundo, si se salva mi familia, si se salvan los hijos. Yo y yo y yo. ¿Sí? Muchas veces el mundo está lleno o mejor dicho, nosotros estamos llenos de esa forma de pensar, tanto el uno como el otro. Pero, ¿qué es, digamos, la situación? Digamos, supongamos que Cristo no viene a juzgarnos, no viene a pedirnos cuentas. No es descabellado pensar en eso. ¿Por qué? Porque, de todos modos, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, para que fuéramos libres, para que empezáramos a disfrutar de la herencia de ser hijos de Dios, de una futura vida eterna. Porque ahora viene a juzgarnos, ¿sí? Si ya nos perdonó, de hecho ya nos compró con su muerte. No es descabellado pensar que de verdad la segunda venida de Cristo, ¿sí?, no tenga nada que ver con un juicio, ni con venir a pedirnos cuentas, ¿sí? Pero, digamos, supongamos y quitémonos la idea de que Cristo viene a pedirnos cuentas. Simplemente ese día, Él llega, ¿sí?, se te acerca y te pregunta, como le preguntó el padre a su segundo hijo: hijo, ¿te divertiste? ¿La gozaste? Hijo, ¿le sacaste provecho a ese talento que yo te di? ¿Te divertiste? ¿Fue hermoso? Tu respuesta, lo que tú le contestes, ese será el veredicto de tu vida, de lo que hiciste. Tú verás.